Él no se arrastraba, él no siseaba, caminaba erguido, cubierto de oro vivo, con los ojos brillando como dos soles malditos entre los árboles del Edén. No parecía una bestia, parecía un dios, y cuando habló, todo el jardín pareció escuchar. Esta no es la historia de una serpiente, es el comienzo de una rebelión celestial. En el principio, el Edén no era solo un jardín, era el punto de contacto entre el cielo y la tierra, un templo viviente donde Dios caminaba entre los hombres. Allí todo vibraba en armonía, el sonido de las aguas, el perfume de las flores, la brisa que traía la voz del Creador. Y fue en ese escenario sagrado donde algo inesperado ocurrió. Apareció un ser, bello, resplandeciente, seductor, y diferente a todo lo que Adán y Eva habían visto. No se arrastraba, hablaba con elocuencia, comprendía las palabras de Dios y sabía distorsionarlas. Era el más astuto de todos los seres creados, pero no era una serpiente. Era algo mucho más antiguo, algo que ya había desafiado al cielo. En la lengua original de las Escrituras, el término usado para serpiente era Nakash, una palabra que podía significar serpiente, sí, pero también el brillante o el encantador. El texto no describe a un simple reptil, sino a una entidad con apariencia de luz, un ángel caído, un ser que ya conocía el trono, pero que se había rebelado contra él. La pregunta que flota como neblina sobre Génesis 3 es, ¿por qué Eva no se asustó? ¿Por qué no se detuvo ante un animal que hablaba? La respuesta puede ser tan antigua como el conflicto celestial. Ella no vio una amenaza, vio majestad. El Nakash no era una serpiente en el sentido moderno. Era fascinante, quizás incluso familiar, un ser cuya presencia transmitía autoridad y belleza. El versículo dice que era más astuto que todos los animales del campo, pero esa astucia no era instintiva, era estratégica, calculada, casi divina. Sabía dónde tocar. Sus palabras no fueron gritos, fueron susurros. No atacó a Eva, sembró duda. Así que Dios ha dicho, y con eso, algo que parecía una conversación inocente se convirtió en la chispa de la mayor tragedia de la humanidad. Eva no cayó por gula, cayó porque confió en un brillo que no venía de Dios. Pero ¿quién era realmente ese ser brillante que caminaba entre los árboles del Edén con palabras afiladas como espadas? Para entender su identidad, debemos retroceder aún más en el tiempo, antes incluso de la creación del hombre, cuando los cielos aún estaban regidos por una armonía perfecta. Allí, en el corazón del reino celestial, había un querubín ungido, revestido de piedras preciosas, que caminaba entre las piedras de fuego, como lo describe Ezequiel 28. Ese ser no solo formaba parte del consejo divino, lo guardaba, era luz, música, belleza, pero en su corazón nació algo que ni siquiera los ángeles entendieron: orgullo. Deseó no solo estar ante Dios, sino ser como Él, y entonces cayó. Fue arrojado desde lo alto como un rayo flameante. Su nombre, Lucifer, el portador de luz. Es el mismo que en el Edén reaparece, ya no como un querubín glorioso, sino como el Nakash, el engañador de formas resplandecientes. Isaías 14 repite esta misma caída con palabras ardientes. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El profeta describe el momento en que el orgullo rompió los cielos y arrojó luz en las tinieblas. Lucifer, ahora adversario, no perdió su apariencia gloriosa. Al contrario, la usó como disfraz. Como más tarde escribiría Pablo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es como reaparece en el Edén, no como un enemigo grotesco, sino como un consejero iluminado. Un ser que no exigía adoración, sino que ofrecía sabiduría. Su tentación no era vulgar, era filosófica. Comerás y serás como Dios. Y Eva escuchó, pensó, deseó. Al morder el fruto, no cayó solo en la desobediencia, sino en un tipo de adoración desviada, una fe en las palabras de un falso iluminado. Así, el Edén se convirtió en el escenario de una guerra invisible, la disputa entre el brillo de la verdad
y el brillo de la ilusión. La serpiente fue maldita, pero la sentencia de Dios contenía más que castigo. Escondía una profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la semilla del evangelio plantada en el suelo del Edén. Dios no solo responde al pecado, Él anticipa la salvación. El descendiente prometido sería herido, sí, pero aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa no fue hecha a un animal, sino a una entidad espiritual rebelde. El combate sería entre linajes, el linaje de la fe y el linaje de la mentira, entre la luz verdadera y la luz disfrazada. Y con esa sentencia, Dios declara: el mal puede haber comenzado con un susurro, pero terminará con un grito de victoria. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pero no abandonados. Al cubrirlos con pieles, Dios no solo los protegió, selló una promesa de redención con sangre. Ya allí, entre el juicio y la gracia, el plan estaba en movimiento. Mientras los querubines con espadas flameantes guardaban el árbol de la vida, otro árbol, en un futuro lejano, comenzaba a erguirse en el horizonte de la historia: la cruz. Pero antes de eso, el mundo conocería el peso de la separación, la tierra maldita, el parto doloroso, el sudor constante y el silencio de Dios, a veces ensordecedor. La serpiente parecía haber vencido, pero solo había postergado el paraíso. Porque Dios no escribe finales con derrotas, solo comienzos con dolor. Cada lágrima fuera del Edén se convertiría en parte de una redención futura. A lo largo de las Escrituras, la figura de la serpiente resurge en símbolos y visiones, pero nunca más como un simple animal. En Apocalipsis aparece con su verdadero nombre, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Lo que comenzó en el Edén como un diálogo disfrazado, ahora se revela como una guerra declarada. El mundo, con sus culturas e imperios, se convirtió en campo de batalla entre el linaje de la mujer y la descendencia espiritual del engañador. Ya no se trataba de árboles y frutos, se trataba de corazones y decisiones. La astucia de la serpiente se adaptó a las eras, a veces disfrazada de sabiduría humana, a veces de religiosidad vacía, a veces de promesas de libertad que conducen al cautiverio. Pero en cada generación, un hilo invisible guiaba los ojos de los que creían hacia la promesa. Aquel que vendría a aplastar la cabeza del enemigo aún estaba por llegar. Y entonces, Él vino. No con gloria flameante como esperaban, sino envuelto en humildad. Jesús, el Cristo, el segundo Adán, pisó el mismo suelo donde la serpiente había seducido antes. Pero a diferencia del primer hombre, Él resistió. En el desierto, mientras ayunaba, fue confrontado nuevamente por Satanás, el mismo engañador del Edén, usando las mismas armas, palabras distorsionadas, promesas fáciles, atajos al poder. Pero ahora la respuesta fue diferente. Donde Eva cedió a la duda, Jesús respondió con verdad. Donde Adán guardó silencio, Jesús habló con autoridad. En la cruz no solo soportó el dolor, lo transformó en justicia. Y allí, con clavos en las manos y el peso del mundo sobre los hombros, aplastó la cabeza de la serpiente con un acto de amor. Lo que parecía derrota fue, en realidad, el cumplimiento de la profecía pronunciada en el jardín. En el instante en que Jesús entrega el Espíritu y la tierra tiembla, algo ocurre en las regiones espirituales. La serpiente que una vez caminó entre piedras de fuego, ahora es expuesta ante todo el cosmos. La cruz, hecha de madera, se convierte en el nuevo árbol de la vida, y colgado en ella está el fruto eterno que daría salvación a todos los que crean. El talón fue herido, sí, la sangre corrió,
pero la cabeza de la serpiente fue aplastada bajo el peso de una obediencia perfecta. Colosenses 2 declara: despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta no fue solo una victoria simbólica, fue una conquista definitiva, sellada con sangre inocente. El falso brillo de la serpiente fue apagado por la luz verdadera del Hijo. La mentira fue vencida por la palabra viva. La antigua rebelión, iniciada en el Edén, ahora era juzgada ante el trono de la justicia. Pero la serpiente aún se retuerce, herida, derrotada, pero peligrosa. Apocalipsis revela que, sabiendo que le queda poco tiempo, continúa engañando, tratando de arrastrar consigo a aquellos que aún viven en la duda. Su poder fue quebrado, pero su voz aún resuena, disfrazada en las promesas del mundo. Por eso, la historia de la caída no es solo sobre un pasado distante, es sobre el presente de cada alma, cada elección entre verdad e ilusión, entre Dios y uno mismo. El Edén no fue borrado de la memoria humana, vive como añoranza y destino, y cada tentación es una repetición del jardín. Pero ahora tenemos un arma, la sangre del Cordero, y el testimonio de los que no aman su propia vida hasta la muerte. La serpiente aún puede susurrar, pero ya no reina. El trono pertenece al Cristo que venció. El jardín perdido se convertirá en jardín restaurado. En Apocalipsis 22, la visión de Juan revela un río cristalino que fluye del trono de Dios y del Cordero, y a sus orillas crece nuevamente el árbol de la vida. Ahora accesible, eterno, sin guardianes ni espadas flameantes. La humanidad, antes expulsada, es invitada a entrar, ya no cubierta por pieles sacrificadas, sino vestida de justicia. El ciclo iniciado en el Edén se completa en la Nueva Jerusalén. La serpiente ya no habita allí, ni el dolor, ni la muerte. El lugar donde comenzó la mentira es el mismo, donde la verdad reinará para siempre, y aquel que aplastó la cabeza de la serpiente gobierna con manos marcadas por los clavos, recordatorios eternos del precio de la redención. El Edén restaurado ya no será vulnerable. Allí el hombre nunca volverá a caer. Allí la presencia de Dios será constante y su luz reemplazará todo engaño. Esta historia no es mitológica, es personal. La serpiente aún susurra hoy, no entre árboles, sino en las decisiones, en los miedos, en los deseos secretos. No ha perdido la lengua, ha perdido la autoridad, pero su arma más fuerte siempre ha sido la ilusión. Y eso aún intenta usar. La pregunta permanece: ¿a quién escucharás? La serpiente ofrece sabiduría sin obediencia, libertad sin santidad, poder sin cruz. Pero Cristo ofrece vida, vida real, costosa, eterna. La misma decisión de Eva resuena en el alma de cada persona, confiar en la palabra de Dios o en los brillos que se dicen luz. La diferencia ahora es que ya sabemos el final de la historia. El Redentor venció. La cabeza fue aplastada, la puerta del Edén fue reabierta, y el árbol de la vida nos espera, no detrás de espadas, sino delante de un trono de gracia. Desde el momento en que entendemos que la serpiente del Edén era más que un animal, era un ser espiritual rebelde, una entidad caída, nuestra percepción de la tentación cambia. No estamos ante una historia sobre frutas prohibidas, sino ante una batalla por lealtad. El enemigo no quiere solo que el hombre peque, quiere que el hombre desconfíe del carácter de Dios. Así fue en el Edén, así es hoy. Dios no quiere que sepas, Dios no quiere que tengas. La duda sembrada siempre es la misma, pero el antídoto también es eterno. Confiar en la palabra, incluso cuando todo alrededor invita a lo contrario. El hombre cayó cuando quiso ser como Dios. Fue salvado cuando Dios decidió ser como hombre. El camino del orgullo llevó a la caída. El camino de la humildad nos lleva de regreso al hogar. Esta revelación también reposiciona la cruz como respuesta definitiva a la serpiente. Si el Edén fue el escenario de la entrada del pecado, el Calvario fue el escenario de su condena.
El árbol del conocimiento que trajo muerte es confrontado por el árbol de la cruz que ofrece vida, y el madero donde Jesús murió se convierte en punto de intersección entre la justicia y la misericordia. Allí, el descendiente prometido cumple lo que fue anunciado milenios atrás. Al aplastar la cabeza de la serpiente, no solo vence al mal, restaura la posibilidad de comunión plena con Dios. Ninguna mentira del enemigo es más fuerte que este acto. Ninguna acusación tiene más peso que la sangre derramada. Ningún brillo de la serpiente eclipsa el rostro de aquel que resucitó. El trono ahora pertenece al Cordero que fue inmolado, pero vive para siempre. Al entender que la serpiente era un querubín caído, un exángel de luz, también comprendemos la profundidad del engaño que enfrentamos. No se trata de combatir a una criatura primitiva, sino de discernir una inteligencia espiritual milenaria que conoce las debilidades humanas como nadie. Sabe usar las escrituras, sabe esconderse detrás de buenas intenciones, sabe susurrar con piedad lo que en realidad es rebelión. Pero Cristo no solo venció por nosotros en la cruz, nos capacitó para permanecer en pie. El Espíritu Santo, prometido tras la resurrección, ahora habita en cada creyente. Ya no caminamos solos entre los árboles, llevamos dentro de nosotros el propio jardín restaurado. Donde había vergüenza, ahora hay osadía. Donde había huida, ahora hay presencia. La serpiente no soporta esto. Su mayor miedo es que el hombre redimido recuerde quién es. Cada batalla espiritual que libramos hoy es un eco de la antigua guerra del Edén. Y cada tentación, cada mentira, cada desánimo, todo eso es la serpiente tratando de repetir su estrategia, esperando que olvidemos la victoria ya conquistada. Pero ahora tenemos la verdad revelada. Sabemos quién es, sabemos lo que perdió. Y más que eso, sabemos quién nos llamó. Cristo no solo aplastó la cabeza de la serpiente, nos dio autoridad para aplastarla también. Lucas 10:19 declara: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta promesa no es alegoría, es legado. La victoria de la cruz no es un símbolo bonito, es un decreto de guerra ganada. La serpiente aún habla, pero ya no manda. Su tiempo está contado, su fin decretado y su brillo apagado. Al final de todo, volvemos al comienzo, no al árbol, sino a la promesa. Dios nunca abandonó el jardín, lo guardó. Y aún hoy, camina silenciosamente entre las páginas de nuestra historia, guiando a cada alma dispuesta a reencontrar el Edén perdido. La serpiente intentó interrumpir ese camino, pero no pudo, porque donde hay arrepentimiento, hay reconciliación. Donde hay sangre, hay nuevo pacto, y donde hay fe, hay victoria. La serpiente del Edén no era solo una criatura caída, era la sombra de una guerra espiritual que continúa hasta hoy. Pero la luz del Redentor brilla más fuerte, y su voz más clara. Él aún llama por el nombre, aún cubre con gracia, aún prepara un jardín donde el mal no entra, porque la historia comenzó con caída, pero termina con reencuentro. El trono ahora está ocupado por aquel que venció, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. La serpiente será lanzada, el jardín restaurado, la eternidad sellada, y nosotros, redimidos, viviremos aquello que Adán y Eva perdieron, la presencia continua, sin miedo, sin culpa, sin separación. Que esta verdad nos despierte. Que nunca más veamos Génesis como una fábula infantil, sino como la apertura de un drama cósmico que aún nos envuelve. El enemigo que comenzó brillando termina humillado. El Dios que parecía distante se revela como Padre que lucha, salva y restaura. Y la cruz, para siempre, será el hito donde la serpiente perdió su imperio y donde la humanidad recuperó a su rey. El Edén no está perdido, está prometido. La serpiente aún habla, pero no reina. La cruz no fue el fin del Hijo de Dios, fue el fin del imperio de la mentira.
Si hoy sientes el peso de la culpa, de la duda o de la distancia, recuerda, el camino de regreso ya fue abierto y pasa por el madero donde la serpiente fue vencida. Si esta revelación te impactó, no dejes que la serpiente te convenza de postergar. Próximos guiones como este traerán luz a verdades olvidadas y no puedes correr el riesgo de perderlos. Suscríbete ahora, comparte con alguien que necesita ver más allá. Y ya que estás aquí, mira este video que está en tu pantalla.